Buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con el público de Sin Censura. Nancy, dime una cosa, de pronto como que la oposición nos está metiendo en una guerra errónea, ¿no? Nos está metiendo en una narrativa que no tiene nada que ver con ese cuento de la sobrerepresentación. Sí, Paco, fíjate que es el último intento, lo he conversado con otros académicos, con politólogos, con sociólogos y sociólogas, de que es el último intento de la derecha, de este bloque conservador, pero sobre todo del sector económico empresarial que buscaba regresar al viejo régimen, un régimen de corrupción, un régimen de saqueo que les permitió pues absolutamente todos sus abusos en cualquier materia que revisemos y pues era el último intento de golpear ese llamado Plan C por un objetivo muy específico, que no se tenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para hacer las 20 reformas y más porque tener la mayoría calificada en el Congreso te permite no solo aspirar a hacer esas 20 reformas que planteó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero, sino profundizar todavía más desde la propia Constitución, eso que el primer mandatario pues llamó humanismo mexicano y que la doctora Sheinbaum ha dicho sería el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, esta narrativa de que hay una sobrerepresentación en realidad lo que busca es influir nuevamente en el ánimo de las personas, en el sentido de que es ilegal lo que va a terminar dictaminando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el propio INE, toda vez que lo que vimos el pasado 2 de junio fue un triunfo de 2-1. No se nos tiene que olvidar que Xochitl Gálvez ganó menos votos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, es decir, la diferencia entre lo que obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum y lo que obtuvo Xochitl Gálvez es mucho mayor. Son 20 millones de votos de diferencia entre estos dos, digamos, estos dos lugares, estas dos posiciones. Y Xochitl Gálvez solamente obtuvo en su coalición 16 millones de votos y la doctora Casio obtuvo 36 millones de votos. Es decir, el colchón es muy claro, pero en general el triunfo avasallador de la doctora Sheinbaum es tan claro, pero tan claro, que hay que recordar esto que se vivió muy puntualmente después de las elecciones. Viene el 2 de junio y empieza con esta contundencia del voto masivo del pueblo de México por un proyecto de nación. Ellos decían que ni siquiera iba a alcanzar lo que alcanzó el presidente. Bueno, lo rebasó por 6 millones de votos, porque el presidente López Obrador ganó en 2018 con 30 millones de votos. Aquí se alcanzan todavía 6 millones más. Y inmediatamente empieza el Parlamento abierto. Y quienes acuden en la primera sesión del Parlamento abierto para la reforma al Poder Judicial de la Federación es la plana mayor de la Corte. Si realmente el bloque conservador hubiera en un inicio pensado que no tenía esta contundencia del plan C, lo que vimos el 2 de junio, la ministra presidenta y los demás ministros del bloque conservador, te lo aseguro, Paco, no habrían asistido al Congreso ni a estas reuniones, porque habrían dicho, no tiene para qué si no existe el plan C, si no hay mayoría calificada. Pero asisten porque por supuesto que ahí sí ya les interesaba y de manera muy urgente que se diera a conocer su punto de vista respecto a esta reforma judicial, que lo veían como un asunto inminente. Y esa es una prueba contundente de que la oposición después se saca de la manga y un poco presionada por las corporaciones mediáticas y sus líderes de opinión, de que decían, es que no debemos de estar discutiendo
la reforma al Poder Judicial, mejor hay que empezar a discutirla sobre representación. Y ahí es donde empieza a surgir esa narrativa nuevamente desde estas corporaciones mediáticas que buscan ser el llamado cuarto poder y que pues actúan de manera sistemática vulnerando el derecho humano a la información del pueblo con esta difusión de noticias falsas, difusión de desinformación y además difusión pues de la llamada posverdad, que es tomar elementos de la realidad, tergiversarlos para intentar colocar ciertas narrativas donde pues sea muy acorde a sus propios intereses.